Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y continuamos con nuestra serie de análisis y en esta ocasión le damos la bienvenida a Rafael de la Garza Talavera ¿Qué tal? y para nuestro auditorio en esta ocasión vamos a continuar analizando nuestra serie de análisis sobre los diferentes partidos políticos en nuestro país y en esta ocasión toca analizar el PT o también conocido como Partido del Trabajo. Para nuestra audiencia, ha de mencionar que el PT es una organización política, un partido político que tiene sus orígenes en la integración de diferentes organizaciones sociales. Tan solo por señalar algunas, como el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango. Sobre todo Durango va a ser un bastión primordial durante los primeros años de consolidación de este partido. También el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, así como diferentes organizaciones de movimientos magisteriales de tipo independiente, y también otras organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional de Movimiento Urbano Popular, y así como uniones de colonos o inquilinos solicitantes de viviendas de Veracruz y de la Ciudad de México, ¿no? Entre algunos de los elementos también relevantes que hay que tomar en consideración es que este partido político tiene una línea de trabajo dentro de sus cánones y es lo que ellos denominan la línea de masas, ¿no? Donde esta línea de masas pues está vinculado a organizar, pero también centralizar, digamos, en algunos casos, algunas de sus decisiones que van a tomar al interior del partido. Y es aquí donde también es muy interesante recalcar que esta organización pues toma muy en cuenta las organizaciones sociales para conquistar espacios de tipo político, pero también de tipo económico, como los dice muy bien sus estatutos. Y bueno, antes de ya entrarle a lo directo con Rafael, pues mencionar así algunos esbozos de este partido. Prácticamente el 8 de diciembre de 1990 se funda este partido. Para el 91 entran directamente a las elecciones, pero no alcanzan el registro. Esto implica que desde el 91 empezaron a realizar diferentes asambleas en por lo menos 20 estados de la República para alcanzar su registro, ¿no? Entre algunos de los fundadores de relevancia podemos encontrar a Alberto Anaya Gutiérrez, a María Guadalupe Rodríguez, a Pedro Vázquez González y Ricardo Cantú Garza, entre otros destacables líderes al interior de estas organizaciones que hace unos momentos señalé. Para el 93, el IFE le otorga ya plenamente el registro y es desde ahí donde celebran también su segundo congreso con la idea de establecer ya una dirigencia nacional y establecer un documento básico que le permitiera darle forma a este partido. En el 94, esto es muy interesante, pues el PT postula como candidata a Cecilia Soto a la presidencia y es a donde alcanza, digamos, un número alto de votos, casi prácticamente 1 millón, y es ahí donde empieza a tener como una estabilidad el partido político. Y de ahí empieza también a establecer mucha presencia en la Cámara de Diputados, en algunos congresos estatales y tener un lugar en la Cámara de Diputados. Pero más sin embargo, digamos que los triunfos más recientes del PT le ha permitido desde el 2006, por lo menos, tener 24 diputados en diferentes congresos, tener aproximadamente un grupo parlamentario en el Senado y tener 70 presidentes municipales en diferentes partes del país en coalición, ¿no? Y tener también sindicadurías, regidurías en todo el país. Y prácticamente en el 2019 también fue muy importante porque en coalición con Morena alcanza a tener y ganar diferentes gobernaturas en estados como Puebla, Baja California, Quintana Roo o incluso también Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y bueno, Rafa, quisiéramos saber tus primeras impresiones. Sí, un gusto, David, estar aquí, compartir contigo este programa. Efectivamente, ya nos has dado un poco los acontecimientos que marcan la fundación, el proceso de fundación del partido. El contexto en el que se da, pues, es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esto es interesante porque ya hemos visto varios partidos que surgen precisamente durante el sexenio de Carlos Salinas y
Pero a diferencia de partidos, por ejemplo, como el hoy Movimiento Ciudadano, MC, eh, no son partidos, el PT no es un partido que haya sido fundado con la misión de mantener un cartel, ¿no? de políticos, básicamente pues, para mantener sus posibilidades de mejorar sus negocios y mejorar sus fortunas personales. El caso de Dante Delgado es paradigmático, pero no solamente es el único. También vimos el Partido Verde como un partido familiar. El Partido del Trabajo no es un partido familiar, es la expresión de la confluencia de una serie de grupos en una coyuntura relativamente favorable para precisamente gestionar derechos, ¿sí? Y apoyos a la base social de lo que tú mencionas como línea de masas. Efectivamente, este grupo de políticos que empieza en 1968 en la Facultad de Economía, fíjese usted aquí, me voy a permitir leerlo, eh, nada más y nada menos que encabezados por Adolfo Oribe, descendiente de familias priistas de toda la vida, pero Adolfo Uribe desde la Facultad de Economía tiene una serie de alumnos distinguidos, entre ellos Alberto Anaya, precisamente, el sempiterno líder del PT, porque está de líder desde el 90, imagínense, ¿no? Pero bueno, de eso vamos después. Son los famosos toficos. Ahí está Carlos y Raúl Salinas de Gortari, que estudiaban en esa facultad. Manuel Camacho Solís, Óscar Levín, Hugo Andrés Araujo, ¿sí? Entre los más conocidos. Estos personajes, bajo, si usted quiere, el patrocinio de Adolfo Uribe, van básicamente a conformar o a participar en línea de masas y eventualmente a Alberto Anaya será el que, después de haber sido fundador de Tierra y Libertad en Monterrey, pues de confluir estos grupos y organizaciones que son el producto de esa gran división de la izquierda después del 68. La primera división que tiene que ver con los que se van a la guerrilla, ¿sí? Todos los cuadros estudiantiles que van a formar desde los enfermos de Sinaloa, la Liga 23 de septiembre, las FRAP, la Unión, en fin, todos estos, la Unión del Pueblo, etcétera, son grupos que se van a la guerrilla y que difieren y que se apartan de la propuesta gestora y organizadora. Esos serán los otros grupos que, como tú mencionaste, está, ¿no? Algunos de ellos que marcaron la historia en nuestro país, el Comité de Defensa Popular en Durango, el Comité de Defensa Popular en Chihuahua, ¿sí? Que son básicamente organizaciones, ¿sí? Que se alejan del Partido Comunista precisamente, entre otras razones, por la influencia del maoísmo y del triunfo de Mao en China, y su propuesta de que sean las masas a través de asambleas las que tomen el liderazgo. La crítica que tienen estos grupos es la centralización y lo que sería la fuerza y el poder del secretario general del Partido Comunista, ¿sí? Y su subordinación a la línea de Moscú. Entonces, esta nueva línea, ¿no? Que inicia, como les decía, con Adolfo Uribe, ¿sí? Van a tener una visión mucho más de apoyar y de asesorar a campesinos, a precaristas, ¿no? A personas que ellos consideran serían la base de un movimiento popular, ¿no? De masas que pudiera eventualmente tomar el poder. Pero lo primero entonces será organizarlas para, insisto, dotar de servicios a comunidades, gestionar derechos de trabajadores del campo y de la ciudad, que después va a proliferar en lo que fueron el ONGismo, las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Esto será, digamos, grosso modo, el lugar en donde crezca y se desarrolle sobre todo Alberto Anaya y un grupo
de colaboradores. Hay muchas divisiones internas, sí, se separan, se rompen, pero lo que tenemos es un proceso ya a finales de los 80s en los que estas organizaciones se van fundiendo con otras para formar las coordinadoras famosas. ¿Por qué? Porque las luchas aisladas no les permiten disponer de recursos. Entonces, estas coordinadoras van reuniendo a grupos de, insisto, de vecinos, etcétera, y que van a tener un impacto fuerte también en 85 con el terremoto. Entonces, son cuadros políticos de izquierda con tendencia maoísta que están orientadas a la organización popular, ¿sí? Y que tienen eventualmente nexos con organizaciones guerrilleras, pero que siempre definen la idea de que sea a través de asambleas y de la participación de las masas, como se obtenga la línea. Por eso es la línea de masas. Lo irónico aquí es que se va a fundar un partido que incluso en sus documentos básicos reivindica línea de masas, pero que tiene un líder que lleva ya 35 años dirigiendo al PD, que ha sido como 3 veces 4 diputados, 3 veces senador, que es Alberto. Entonces, lo interesante aquí es que estos grupos, ¿sí? Con las negociaciones con el Salinato, se dan cuenta que tal vez pueda ser mucho más fácil gestionar derechos, no desde afuera a través de ONGs y sociedad civil, sino desde adentro. Es decir, en la Cámara y en los congresos locales y federales, desde ahí. Y esto es un cambio que no solamente tiene el PT, sino que es un cambio que podemos ver, incluso personalizar líderes que empiezan en este trabajo de base, ¿sí? Y que eventualmente forman una ONG y eventualmente acaban en los organismos del Estado. Porque se dan cuenta que es mucho más fácil gestionar desde adentro, con todo el costo político que esto pueda tener, porque evidentemente no todas las organizaciones van a estar de acuerdo con conformar un partido. En todo caso, el PT es un de los 90, insisto, ¿no? Como bien comentabas, tiene un primer debut no muy afortunado y no será hasta 94 con Cecilia Soto, una mujer del norte del país que había sido diputada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es decir, un partido satélite del PRI, la que con una imagen de participación, de cierto progresismo, diríamos ahora, se coloca como candidata. Esto genera conflictos al interior de la organización, pero se logra el registro, gracias a casi 1 millón de votos que logra Cecilia Soto. No hay que olvidar que ese año del 94, ¿sí? Se comentó mucho y con cierta razón que el PT era lo que es hoy MC. Vamos a quitarle votos al PRD, vamos a quitarle votos a la oposición. ¿Sí? Y entonces Salinas, me cuesta trabajo no pensar que él de alguna manera dio luz verde y apoyó de diversas maneras a un grupo, ¿no? Encabezado por una persona que conocía desde que era estudiante, que es Alberto. ¿Sí? Y entonces el partido, a final de cuentas, se funda. Obviamente el PT a partir de ese momento va a ser un partido que se va a aliar por naturaleza con el PRD en el 2000, 2006, señaladamente con Andrés Manuel López Obrador, y irá en coalición, ¿sí? Todo este tiempo. Podemos decir que a diferencia de otros partidos que ya hemos trabajado aquí, el PT ha sido un poquito más consistente en términos de sus alianzas, sobre todo porque tiene una base social en partes del país, ¿no? Que presionan desde abajo y que también votan. Entonces tenemos un partido que tiene representación en los lugares donde estaban los comités de defensa popular y donde estaban, por supuesto, en las colonias populares, etcétera. Entonces es un partido que logra congresos, figurar en congresos locales, en cabildos, ganar eventualmente presidencias y colaborar en coalición para ganar incluso gubernaturas, ¿sí?
Pero a diferencia, insisto, de Verde o Convergencia, pues es un partido más o menos consistente, ¿no? Hasta la fecha. Y con esto, pues no estamos tratando de ensalzarlo, ni mucho menos, pero sí de demostrar sus diferencias con los otros partidos de la chiquillada. Entonces, digamos que el PT, todavía en sus principios, yo lo recuerdo, estaba muy orientado a la formación de cuadros políticos desde una visión maoísta. En sus páginas de internet del partido había, ¿no? Documentos, etcétera, lo cual obedece un poco a su tradición, ¿no? Marxista, maoísta, y a esta visión de la politización a través de del estudio de los trabajos del marxismo y del maoísmo. Entonces, es un partido, si usted quiere, pues paralelo, similar al PRD, digámoslo así, pero que logra mantener su autonomía y su independencia del PRD hasta hoy. Ha tenido algunos tropezones, ha batallado y ha estado a punto de perder el registro, pero se sigue manteniendo. ¿Sí? Y bueno, pues esto es básicamente lo que podríamos resumir aquí, es que se da en un contexto en el que surgen otros partidos, en el que hay un aceleramiento de la transición política, le hace debilitamiento del Partido del Estado, sí, pero a final de cuentas el PT y el Partido del Estado, si bien nunca tuvieron, digamos, alianzas muy notorias públicas, pues tenían relación, insisto, por esta relación que tenía Adolfo Uribe con Echeverría y a partir de su familia, y Carlos Salinas, sus distinguidos alumnos de economía. Te imagínese si le hubieran tocado esas fichitas de alumnos, para su mecha. Los hermanitos Salinas, ¿no? Nomás para empezar, ¿no? Pero bueno, no son los únicos. Y a final de cuentas, todos ellos se incorporan a la política partidista, ¿sí? Y con más o menos fortuna. Y bueno, el caso de Anaya es que podemos decir que no llegó a la presidencia como Carlos Salinas, pero a diferencia de Carlos Salinas, pues Alberto Anaya pues, puede vivir en México y andar en la calle sin que lo apedreen, cosa que difícilmente podríamos decir de Carlos Salinas, no digamos de Raúl, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la parte de este modelo fundacional, que es un modelo en realidad muy similar al del PRD, es decir, un partido de organizaciones con un liderazgo fuerte, ¿sí? Pero al final de cuentas un partido que no parte, o por decirlo así, que no inicia, y no, digamos que el impulso fundador puede estar en esta necesidad de estos grupos a lo largo y ancho del país que necesitan participar en elecciones para obtener, gestionar recursos para sus bases. Y si bien Anaya y otros pues están ya de alguna manera en el liderazgo, no podemos decir que Anaya no dijo, a ver, pues hacemos un partido y lo hacemos, ¿no? Tuvo que haber un proceso muy similar al del PRD, con la diferencia de que el PRD sí va a tener un liderazgo centrado muy fuerte, que es el de Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral, ¿no? Pero es también un grupo de organizaciones que se van sumando, que van discutiendo entre ellas cómo formar un partido y que eventualmente van a conformar un liderazgo que se va a calcificar, por decirlo de alguna manera, y que sigue hasta ahí, tal vez pensando en Alberto Anaya como un personaje que logra establecer puentes de comunicación entre organizaciones que tienen propuestas y que tienen problemáticas diferentes, más allá de lo que puedan compartir en términos de cuestiones urbanas, o de luchas rurales, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el PT tiene un lugar en esta historia de los partidos en México por ser o representar y aglutinar una serie de grupos que hicieron trabajo político por muchos años y un trabajo político importante para la organización de los sectores populares en nuestro país. Sí, gracias Rafa, muy bien lo has señalado, pues es un partido donde ha aglutinado estas organizaciones que bien lo has señalado, pues en el escenario político han sido considerados de izquierda, ¿no? Esta izquierda que en algunos momentos ha sido radical, en algunos momentos ha sido tenue, o esta izquierda que ha sido diluida, ¿no? Al paso del tiempo y sobre todo este corte que bien lo has señalado desde a finales
de la década de los 60 que han trabajado, valga la redundancia, trabajo de base, les ha permitido llegar a unirse en esta organización política que es el PT, que si bien es cierto, y es algo que también lo hemos señalado, ese es un partido político que desde su huella de nacimiento pues ha adolecido, ¿no? Tener una presencia muy amplia en todo el país. Y eso lo vemos reflejado en los diferentes momentos, sobre todo en las elecciones, donde este partido político ha tenido que realizar la mayoría de sus procesos en coalición, ¿no? Sobre todo con estos partidos políticos de amplio espectro, como en su primer momento fue el PT, y posteriormente con Morena, que le ha dado, digamos, ya un proceso de estabilidad un poco más pleno en el escenario nacional. Y en ese mismo tenor, Rafa, ¿cuál crees que son tus impresiones en relación al aspecto electoral, ¿no? Porque pues obviamente ya se acercan también las elecciones. Es un partido político que también en algunos momentos lo han señalado como un partido satélite, ¿no? Sobre todo a la hora de realizar coaliciones. Y como vemos, pues el PT también tiene base, digamos, social en diferentes rubros, ¿no? Sí. Mira, en este momento, de acuerdo con su página, el PT tiene un grupo parlamentario con 26 diputados de mayoría relativa y 7 de representación proporcional. ¿Sí? Y ha presentado 98 iniciativas y ha participado con 75 puntos de acuerdo y pues ha también evidentemente apoyado las leyes y los decretos propuestos sobre todo por Morena en reformas y nuevas leyes. Y por lo que tenemos, pues, un partido pequeño, efectivamente, con una fracción parlamentaria que más o menos ha tenido altas y bajas, que siempre está en función de sus coaliciones y de sus alianzas. Es un partido que no va solo, probablemente vaya solo en algunos lugares del país donde tenga mucha fuerza y no necesite alianzas. Pero a nivel federal, pues es un partido que básicamente está apoyando, en este caso a Morena y en su momento al PRD. Entonces no es nada despreciable, 26 diputados pueden destrabar conflictos, pueden destrabar. Ha habido algunas diferencias con Morena, pero tenemos un partido, pues, que se mueve, ¿no? Que está en la lucha política y que, bueno, a final de cuentas, es factor, es un partido que para Sartori es un partido que puede ejercer chantaje en los congresos, en el Congreso Federal, en algunos congresos locales, ¿sí? Con lo que se convierte en un partido que hay que contabilizar, ¿sí? Es un partido que cuenta a pesar de que no tenga mayorías. Evidentemente, se ha diluido el peso de la ideología en el PT, por supuesto. Por ejemplo, digo, para darle usted un ejemplo, usted busca la biografía de Alberto Anaya y la encuentra, por supuesto, en Wikipedia y esto y el otro. Y parece que Alberto Anaya nació en el 90, ¿no? Ese día nació y ese día se hizo presidente del PT y de ahí empezó su carrera política, porque usted no encuentra nada de los 20 años anteriores que estuvo, sí, o 25 años anteriores en que Anaya construyó su capital político, lo cual hizo posible que él encabezara el PT. O sea, no es un improvisado. Sin embargo, él no lo reconoce y no lo pone en su biografía política. ¿Por qué? Bueno, pues, tío, no cuesta mucho trabajo encontrar la respuesta, ¿no? Ese pasado maoísta le estorba, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pasado que evidentemente el electorado no, actual, el joven, pues no va a entender mucho, pues no va a comprender qué es eso, de dónde viene. Peor aún, puede incluso hasta espantar votantes, ¿no? Moderados que digan, no, pues güey, pero ¿cómo? Si era casi un guerrillero, algunos dicen que anduvo en la guerra, etcétera, etcétera. Entonces se lo borra, ¿sí? Yo supongo que si platica uno con él, pues debe traer todavía algunas cuestiones de esta ideología maoísta, yo supongo. Pero en términos de su pasado político, él no lo quiere reivindicar, él no quiere saber, él le cortó, dijo, yo de aquí para allá. O sea, una cosa es mi trabajo político de base desde la izquierda y otra cosa es mi trabajo político en el Congreso y desde un partido. Y entonces, claro, pues ahí, más allá de que podamos, insisto, eh,
asumir que el partido no es monolítico en sentido estricto, precisamente porque estas organizaciones siguen trabajando en sus lugares. Seguramente algunas de ellas ya no están en el PT o colaboran eventualmente con el PT en tiempos de elecciones para bajar recursos. Lo que tenemos es un partido, ¿no? Con un pasado trunco, vamos, que está vivo, pero con un presente que lo niega al menos públicamente. Todos los partidos son un poquito esquizofrénicos, no lo vamos a negar. Dicen una cosa, hacen otra, pues sí, porque los partidos cuando están en campaña traen una dinámica y cuando no están en campaña, cuando gobiernan traen otra, cuando traen oposición son otra. Sí, pero creo que el PT es una fuerza política tal vez más estable, en mi opinión, y menos escandalosa que Movimiento Ciudadano Partido Verde, ¿no? Y sin embargo, hace el trabajo que me parece a mí que es un trabajo, pues, de los partidos políticos en una república liberal. No le vamos a pedir, sí, peras al olmo, no vamos a pensar en que esta línea de masas, que era de los años 60 y 70, se aplique a rajatabla ahora, pues. Sí, en todo caso le da una pátina de progresismo, por decirlo con de ahora. El PT es un partido, no lo vamos a entrar, progresista, que se ha alejado y que hasta donde yo sé, si usted me corrige, mejor, no ha tenido alianzas con el PAN, por ejemplo, hasta donde yo sé, no vaya a ser, a lo mejor con Movimiento Ciudadano o otros partidos, a lo mejor incluso con el PAN, pero no es lo que lo distingue. No es como MC o Partido Verde, que pues básicamente lo que están ellos es calculando qué partido me da más lana y más puestos para aliarme con él, ¿no? Entonces creo que el Partido del Trabajo es digno representante de un sector de la política mexicana históricamente reconocible y que en cierto sentido es un partido que funciona, que es actor. Sí, y bueno, evidentemente tiene ahí sus bemoles, como todos los partidos. Y bueno, irónicamente, este liderazgo es el que más llama la atención, aunque revisando, pues vemos cuadros jóvenes, gente que ha trabajado en trabajo de base y que eventualmente llega a alguna diputación o alguna presidencia municipal. Entonces el PETU cumple hasta cierto punto con el papel de ser una organización que promueve cuadros políticos para ganar elecciones, ¿sí? Y que si bien hace alianzas, a veces probablemente inconfesables, pues en el fondo es un espacio en el que se establecen una serie de mecanismos políticos para darle mayor representación a estas organizaciones, insisto, urbanas y rurales, que tienen una larga historia y que siguen luchando básicamente por sus derechos y por recursos para sus colonias, para sus empresas o para sus lugares de trabajo y para su tierra, etcétera. Insisto, habría que revisar con más detalle, no nos da tiempo aquí, pero señalar entonces que es un partido que fue fundado en cierto sentido de afuera hacia adentro, es decir, con organizaciones que se van juntando y establecen un acuerdo común. Y en el modelo de institucionalización, pues un partido que con este liderazgo tan fuerte, centralizado, pues nosotros, como sabemos, un liderazgo centralizado y que dura mucho tiempo, pues normalmente rompe con las reglas o burla las reglas para mantenerse en el poder y esto dificulta la institucionalización del partido. Pero por otro lado, podemos ver que es un partido que ha estado presente en las luchas en ciertas regiones más que en otras del país y que tiene una bancada dinámica con un personaje como Fernández Noroña, que es uno de sus pues, militantes más reconocidos. Con ese discurso, Noroña representa muy bien a a este tipo de militante que surge de los años 60, aunque Noroña es mucho más joven.
¿sí? Con un discurso de crítica anticapitalista, pero sobre todo ya ahora más moderado, más anticorrupción, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que pues en la medida en que estas organizaciones sigan vivas, ¿sí? Y logren impulsar a candidatos en sus regiones, pues el PT seguirá vivo, aunque insisto, su presencia a nivel federal sea minoritaria, pero que, insisto, en ciertas regiones, ciudades, comunidades, el PT es una fuerza importante que no, que no podemos descartar. Eso es lo que yo diría del partido, David. Y Rafa, y pues como bien lo ha señalado, pues es un partido que en algunos momentos pues ha tratado de buscar esas alianzas al interior de la propia izquierda que ha estado muy fracturada e históricamente no ha llegado a acuerdos. Es un partido que buscó resarcir esos pequeños, digamos, rasguños que hay al interior, ¿no? Porque son organizaciones con diferentes fines, ¿no? Que en algunos momentos están vinculados, pero sobre todo esta parte de unir lo rural y lo urbano en nuestro país se vuelve un poco más complejo, ¿no? No, Y es perdón, y son organizaciones que no niegan al Estado, ¿sí? Se pueden oponer, lo pueden criticar, pero si pueden aliarse con él, si pueden no obtener recursos para sus comunidades aliándose con gobierno, lo van a hacer, ¿sí? E insisto, al grado de que ya aspiran en ciertos lugares a ser gobierno para que entonces sea mucho más fácil. Si esto no es algo, digamos, extraordinario, ¿no? Al contrario, es una lógica política, ¿no? Que juega, pues, básicamente con las reglas del juego, que son la democracia electoral. Entonces, creo que es muy pragmática la propuesta, que tiene una historia muy rica, muy interesante, ¿sí? Y que, pues, por lo que se ve, pues, tiene todavía, goza de una relativa buena salud y pues lo tendremos todavía en los próximos años. así es, Rafa. Y pues me parece que de las pocas, digamos, partidos políticos que, digamos, ahora siguen manteniendo como esa batuta que en su momento dio origen. Me parece que PT, pues, como bien lo ha señalado, pues es de esos partidos que destraban en algunos momentos elecciones principalmente o ganar espacios en la esfera política, ¿no? Y yo creo que bien, como bien lo has reiterado, pues es una marca de nacimiento que aún persiste en este partido político, en sus cuadros que ha formado y que continúa formando, con la disyuntiva de que pues su líder, a diferencia de otros partidos como el PRD, no ha sido muy fuerte. Es un líder que se ha quedado ahí, pues prácticamente calcificado, pero con no mucho reconocimiento, digamos, en el antro espectro de nuestro país, como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas, que sí tuvo digamos, un liderazgo mucho más fuerte y con mayor presencia en el escenario político. Sí, sí, Alberto es de más bajo perfil, pero estoy casi seguro que en el ámbito de la clase política es un personaje conocido por todos, ¿sí? Y entonces, pues sí, tiene un bajo perfil en términos mediáticos, pero digamos, es un actor político con el que todos, de alguna manera, pues tarde o temprano se pueden sentar a negociar. Bueno, Rafa, pues nos despedimos de esta emisión más, a decirle a nuestro auditorio que sigan nuestras diferentes redes sociales y le puedan dar like a este video y a los próximos videos que saldrán acerca de estos sistemas de partidos. Y bueno, Rafa, nos despedimos en una emisión más Gracias. de la Nauta TV.